Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de A Todo Neuro, el podcast de la Sociedad Argentina de Neurociencias. Nos acompañan hoy, quien les habla, Agustina Bruno Vignolo, mi compañero Agustín Lara. ¿Cómo estás, Agus? ¿Cómo estás, Augusto? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Y nuestro invitado de hoy, Fernando Locatelli. ¿Cómo está, Fer? Bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, antes que nada, entonces, vamos a hacer una presentación formal, como hacemos siempre, con todos los invitados. Tenemos hoy el honor de tener a Fernando Locatelli. Fernando es egresado de la UBA, en la licenciatura de Ciencias Biológicas, donde también hizo su doctorado sobre aprendizaje y memoria en cangrejos. Hizo su doctorado en eso y después hizo 2 postdoctorados, un postdoctorado en Alemania, en la Universidad de Berlín, sobre neurotransmisión glutamatérgica en insectos, y después hizo otro postdoctorado en la Universidad de Arizona, en este caso en Estados Unidos, con codificación sensorial y plasticidad en abejas, que ese va a ser el tema del que vamos a hablar hoy, ¿sí? Y bueno, y desde el 2009 él volvió a la Argentina, es investigador del CONICET y jefe de trabajos prácticos en el área de neurobiología en la UBA también, y desde el 2015 es director de grupo en el Instituto IFIBINE. ¿Esto es todo correcto, no, Fer? Sí, bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá y admirador del trabajo que hacen. Muchas gracias. Bueno, una cosa interesante de lo que justo estaba leyendo recién, nombré en una parte cangrejos y después nombré abejas en todo lo que vos venís haciendo, ¿no? En tu carrera. Me pareció interesante ese cambio en el modelo, que nada, después vamos a charlarlo un poco y me parece muy interesante, pero bueno, hoy vamos a hablar de abejas, ¿sí? Ese es el tema central de hoy. Entonces quisiera ir un poco más atrás a esa lección que ya vamos a hablar, y es, bueno, ¿cómo fue tu acercamiento a la ciencia? ¿De qué manera te acercaste a la ciencia? No sé, ¿era desde chico? ¿Fue una decisión medio, bueno, hay que hacer algo después de la secundaria y bueno, había que elegir algo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese momento? Sí, creo que bueno, fue curiosidad de siempre, o sea, fue un eterno curioso por entender cómo las cosas funcionan, cómo las cosas son. Tuve en el colegio secundario un profesor que fue bastante influyente, que no era profesor de biología, era profesor de geografía y de historia, pero que nos obligaba a investigar y a ser súper críticos y a reanalizar todo una vez más y preguntarnos el por qué y el cómo y proyectar al futuro esto, el otro, y eso me marcó muchísimo. Fue un profesor muy, muy motivador en ese espíritu. La biología me gustaba siempre, la naturaleza me gustaba siempre, el estar afuera siempre me gustó. Y eso de alguna manera se empezó a juntar cuando yo empecé a estudiar, o cuando tenía que decidir carrera. Existía una cosa impresa que se llamaba la Guía del Estudiante. No sé si alguna vez Sí, yo llegó. la escuché, no la llegué Era a usar. un libro así, como si fuese guía telefónica, donde había el nombre de una carrera, una breve descripción, en qué universidad se dictaba. Así, Mirá. te la tenías que leer de arriba abajo, 500 hojas. No se debe existir todavía, tal vez. Posiblemente, de hecho, me hubiera servido bastante A mí también. tener eso. Y me acuerdo que entonces era el ejercicio de primero todas las que no, después hacer una segunda selección con cuáles sí. Y bueno, y en ese trabajo lo que se iba depurando era biología, investigación, cosas por el estilo, pero hasta cosas como guardaparques se barajaron en esa, que no me hubiese arrepentido tampoco, No, estoy claro. seguro, ¿no? Imagino que debe ser hermoso también. Pero bueno, así llegué un poco a la biología, a la actividad científica. Un poco la curiosidad y un poco ese empuje que recibí desde varios lugares. Mis viejos también, como siempre, muchísima libertad para hacer y elegir lo que quisiera. En un momento iba a ser músico, todo pintaba que iba a ser músico. Bueno. Mira. Pero bueno, cuando terminé el colegio eran dos cosas que eran 100% dedicación, o la universidad o dedicarme a la música más profesional, y la música quedó como hobby durante muchos años. A tus viejos por ahí no les gustó tanto que siguieras música. No, sí, porque sí? vengo también de una familia de muchos músicos. Bueno, claro. Así que no, eso seguro hubiese sido también muy apoyado, sí. Dos pasiones muy fuertes. Sí, totalmente. Sí, ¿no? Y igual pareciera, como uno piensa que la biología no implica creatividad, pero el día a día en el laboratorio
implica mucho el trabajo del científico, Sí, es creativo claro. también. La gente cree que está separado, pero son No, dos cosas muy relacionadas. plenamente, sí. Las dos cosas, la actividad científica o la creatividad en el arte, son búsquedas, ¿no? Eh, son cosas que tal vez se vinculan mucho en esa obsesión de estar buscando y encontrando algo. Y sí, la actividad científica día a día a veces se vuelve un poco rutinaria, pero no hay que perder un poco de vista, no sé, la pregunta, la fascinación de por qué uno está ahí, qué es lo que quiere entender, qué pregunta no te deja dormir tranquilo, ¿no? Y para el artista, seguro, eso es enorme también. Totalmente. Me imagino esa situación paralela que en un científico para responder una pregunta está días y días sin que se le ocurra nada, ningún experimento para hacer, que es la misma situación que tiene un artista, en donde por ahí un dibujante tiene una hoja en blanco y no se le ocurre nada para dibujar. En los dos casos es una persona tratando de usar la imaginación para resolver. Bueno, me imagino que, o sea, estaba pensando recién en la situación esta de que bueno, un artista y un científico tienen un paralelismo, lo estoy imaginando como, bueno, cuando uno tiene que resolver una situación, una pregunta, una hipótesis en ciencia, tiene una hoja en blanco y se le tienen que ocurrir un montón de cosas. Y eso se me ocurre también en el otro lado. Bueno, para un artista es lo mismo, por ejemplo, un dibujante o un pintor tiene una hoja en blanco, un lienzo en blanco y tiene que, bueno, plasmarlo ahí, por ahí esta semana sin que se le ocurra nada. Y bueno, entonces es un poco eso, ¿no? Usar la imaginación, la lógica y todas las herramientas que uno tiene, que son más mentales, para poder plasmarlo después, bueno, cada uno en su área, ¿no? Totalmente, sí, es mucha similitud seguro en ese trabajo. Cuando uno escribe un proyecto, un manuscrito, un resumen, lo que sea, es empezar y decir no me gusta, empezar de vuelta, no me gusta, empezar de vuelta. Y a veces es no solamente cuando estás pensando cómo vamos a encarar o a hacer este experimento, a contestarnos esta pregunta, sino cuando incluso ya lo tenés resuelto y decís ahora solo se trata de comunicarlo. Claro. Y encontrar, o sea, yo porque no soy bueno en eso, hay gente que es brillante, encuentra las palabras así inmediatamente, pero hacer frases y empezar un párrafo con una idea redonda en la cabeza, pero no lograr encontrar las palabras y entonces borrarlo y volver a empezar, borrarlo y volver a empezar. Claro. Y al final, bueno, uno, o sea, está bien, se resigna con esto es lo mejor que pude, pero a veces ni siquiera queda 100% satisfecho, sí, ¿no? Totalmente. Tal vez al artista eso también le pasa, ¿no? Su obra no lo deja del todo satisfecho hasta que ve el público y le dice, y esto lo acompaña bueno, en eso, claro. Sí, totalmente, y a veces ni ahí, Sí, tampoco. es verdad. Pero bueno, no queremos desviarnos mucho, que te quería consultar lo que Agus te estaba comentando de tu carrera, que pasaste de trabajar en cangrejos y ahora estás trabajando con abejas. ¿Cómo fue la elección de este modelo? Sí, a veces las cosas de la vida te va llevando, ¿no? La vida te va llevando, te abre puertas y vos decís, bueno, paso, entro, o también puedes decir no. En este caso fueron dos puertas que yo no las busqué, no era que yo de chico tenía una fascinación con bichos. Claro, bueno, esa pregunta también estaba, en mi cabeza era, ¿tenías alguna posición? Bueno, ahora la estás contestando, pero... No, incluso, no sé, en aquel momento, si me iban a decir, no sé, que eres un animal así, asado, un cangrejo, tal vez no hubiese usado el cangrejo, no me hubiese arrimado con tanto interés, pero de última el animal no era importante, digamos, lo que importante era la pregunta, y o sea, esas cosas te van llevando, se me abrió esa puerta, entré, y una vez que entré adentro se abrió un universo espectacular, y me fasciné con los animales, con los cangrejos, cuanto más raro más. Claro. Y después así otra puerta que se abrió fueron el tema de las abejas y empezar a trabajar con insectos. Y de movida tampoco fue una elección, pero bueno, fue una chance que se abrió y dije, a ver, voy a ver, y me encantó, claro. Me encantó. Yo creo que cualquier otra cosa, cualquier tema en el que uno con curiosidad se arrime y se lo plantee realmente como desafío, te termina apasionando, ¿no? Sí, totalmente. Creo que la curiosidad es lo esencial para un científico, ¿no? Uno puede ser, no sé, más capaz, menos capaz, tener más memoria, menos memoria, pero si hay algo que sí o sí para mí tiene que tener alguien que trabaja en ciencia es curiosidad. Sí. Sí. Bueno, y me gusta esto que dijiste recién de, bueno, lo importante no era el animal, sino la pregunta. Y, por ejemplo, en el capítulo anterior nosotros estuvimos hablando con Juan Belforte, que hablaba sobre los modelos animales.
Y él hablaba un poco de esto, ¿no? De que, bueno, un avión de papel se parece a un ratón, perdón. No se parece a un ratón. Un avión de papel es un modelo sobre lo que sería un avión a escala, ¿no? Claro, un avión claro. que todos conocemos como avión. Pero es una representación en donde nosotros nos podemos hacer preguntas, porque es más fácil hacernos preguntas con un avión de papel, porque nadie tiene en su casa un avión, un Boeing, ¿cómo se llama? Un avión presidencial, ¿no? Sí, vamos a entender primero cómo planea un avión de papel, después cuando lo entendamos pegamos el salto. Entonces, en tu caso era lo mismo, era más importante por ahí la pregunta y decir, bueno, ¿qué modelo puede ayudarme a contestar tales preguntas? Sí, yo creo, bueno, cualquier organismo sirve como modelo para algo o sirve también como objeto de estudio legítimo, ¿no? Uno puede aprovechar estos modelos en los que yo trabajé o en los que trabaja mucha gente. Hay modelos muchísimo más raros que en el que yo trabajo. Y que seguramente porque se parece o porque se diferencia de otras cosas, tanto las semejanzas como las diferencias sirven de idea, de inspiración para encontrar una solución, para encontrar una respuesta. Pero a veces también esos animales plantean desafíos y preguntas que son legítimas en sí mismas, ¿no? O sea, está la naturaleza ahí detrás que hay que descubrir y cómo tal cosa se resuelve. A veces no necesariamente sí o sí es un modelo de algo, sino realmente es un misterio cómo eso funciona y el trabajo de uno es tratar de resolver ese misterio. Sí, eso es lo emocionante también de nuestra carrera. Eso es lo hermoso de las ciencias naturales o de la ciencia en general, ¿no? Sí, saber cómo funcionan las cosas, la verdad. Exactamente. Y hablando de esto, un poquito del modelo y la pregunta, ¿cuál es tu pregunta en tu laboratorio hoy en día, en tu investigación? Bueno, gracias. Cada vez que a uno le preguntan eso, hay que volver a pensar, porque uno va resolviendo pequeñas preguntas o cuestiones o problemitas día a día y cada tanto hay que volver a replantearse, a ver, esto se enmarca en un tema más grande. La pregunta mía es, o sea, la pregunta que nos hacemos en el laboratorio entre todos es cómo la experiencia y la vida de un animal va, en cierto modo, moldeando su individualidad y lo que ese animal es y lo que ese animal hace y cómo percibe el mundo y cómo encuentra soluciones y cómo toma decisiones, ¿sí? En base a cómo nosotros nacemos y tenemos genéticamente una capacidad para hacer un montón de cosas, resolver un montón de cosas, pero después cómo el ambiente va influyendo y nos va moldeando y dando cierta individualidad, es como la pregunta que a mí más me apasiona, ¿no? Entonces, ¿cómo se va asimilando eso en el sistema nervioso? ¿Cómo va asimilando, cómo va incorporando eso, cómo va delineando la forma en la cual percibimos el mundo, a qué cosas le damos importancia, a qué cosas ignoramos? A veces no hay que pensarlo como una idea demasiado compleja, simplemente a nivel sensorial, ¿no? Qué cosas detectamos, qué cosas percibimos, y eso, cada pequeña de esas cosas, cómo influye después en una decisión, dependiendo de una historia inmediatamente anterior, cercana o lejana o de cuando sea, ¿no? Entonces, lo que nos preguntamos un poco es, tomando abejas, que son animales que pueden aprender un montón de cosas y que tienen un comportamiento bastante rico y bastante medible y cuantificable, lo que vamos viendo ya a nivel de cada abeja es cómo distintas experiencias van moldeando el comportamiento de esa abeja y cómo esa abeja percibe el mundo. Mirá. En base simplemente al hecho de haber vivido. ¿Sí? ¿Y ves individualidad entre las abejas? O sea, hay... ¿O se comportan más como...? Eso está buenísimo. La pregunta es una discusión del campo súper interesante, porque seguro que tiene que haber individualidad porque hay diferencias genéticas y porque nunca la experiencia de dos animales va a ser exactamente igual. Entonces, bajo la hipótesis esta es que nosotros trabajamos, que la experiencia te va armando y te va formando tu personalidad, tu individualidad, es imposible que sean iguales, ¿no? Pero a veces también lo que ocurre en el campo es que cuando decimos hay diferencias que no podemos explicar, a las que no sabemos explicar le decimos, bueno, es idiosincrasia, individualidad. Entonces, y es parte de la ecuación del algoritmo que gobierna el comportamiento. Entonces, a veces usamos eso un poco para justificar o para entender por qué las cosas no son tan predecibles como pensaríamos, ¿no?
sobre todo cuando uno va a un modelo animal o a un organismo animal como estos, donde uno tiende a pensar a priori que son pequeños robots con un comportamiento muy determinista, ¿no? Claro. Si pongo esto y pongo esto y pongo esto, el resultado debería ser 100% predecible, ¿no? Es como si yo tuviera una computadora lo suficientemente potente con todas las variables habidas y por haber sobre un animal, esa computadora podría predecir cada movimiento del animal. Eso sería determinístico. Exacto, del sí. animal y de cualquier cosa, inclusive nosotros, ¿no? Exacto, sí. Sí, seguramente nos faltan un montón de términos dentro de esa ecuación. Entonces, porque nos faltan términos dentro de esa ecuación, hay cosas que no podemos predecir al 100%. Claro. Está bueno estos modelos, señalo acá porque estoy viendo de reojo las abejas, o algunos que son incluso más simples. Cuanto más simple o cuanto menos son la cantidad de variables que influyen y parámetros que gobiernan sobre ese comportamiento, más predecible va a ser, ¿no? Entonces, por eso está bueno también, ahí sí vuelvo a la pregunta que me hicieron primero, si es un modelo o no es un modelo. Desde el punto de vista de complejidad respecto a un mamífero o respecto a un ser humano, seguramente es mucho más predecible el comportamiento de una abeja o de un organismo más sencillo, que es igual lo suficientemente complicado como para todavía no poder hacer una predicción correcta. Pero es entendible, es más reducible a una serie de ecuaciones y a un algoritmo que nos permita decir, bueno, ante determinado input, este estímulo sensorial y determinado estado interno y determinada otra clave contextual, lo que sea, el animal debería ser esto. Claro. ¿Sí? Seguro, hay muchas más chances de pegarle y de acertar en un animal como abejas o como moscas. Excelente modelo biológico. Que en un animal que en un mamífero o en un humano, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, y hablando justamente de todo esto, de comportamiento, o sea, y todo esto que vos decís que se estudia en el laboratorio, de cómo la experiencia modula el comportamiento, ¿cómo podés medir ese comportamiento o qué hay dentro del comportamiento de las abejas que te puede a vos contestar preguntas? Bueno, primero es lo que se relaciona con lo que varía, que no es siempre igual. El hecho de que va variando y que uno puede observar y cuantificar esas diferencias es lo que nos va dando a nosotros una evidencia de que el animal, si va modificando su comportamiento en base a su historia, uno tiene una evidencia de que el animal de alguna forma está asimilando esa información está cambiando sus decisiones. Ahora, si vos, Agus, me preguntás cuál es la metodología, básicamente es la observación. Si es a nivel comportamental, es la observación del animal. Hoy en día existen, no sé, un montón de métodos muchísimo más cuantitativos y que eliminan la subjetividad del observador y cosas de hacerlo de la forma lo más prolija posible, digamos. Pero básicamente es la observación. La observación después de haber diseñado un experimento que permite un poco reducir todas esas variables y decir yo voy a cuantificar A, B, C, D. Claro. Y ahí está bueno el desafío de pensar bien el experimento, ¿no? El diseño del experimento, el protocolo, donde uno a estos animales, a todos los animales que yo sepa, excepto humanos, cualquier animal no parlante, no verbal, no nos va a decir qué es lo que está haciendo, qué es lo que aprendió, qué es lo que está recordando. No nos va a contar su experiencia. La única forma de hacerlo es diseñar un experimento de manera tal que a través del comportamiento nos revele a nosotros que algo aprendió, ¿no? ¿Y cómo lo hacen ustedes en el laboratorio? ¿Cómo se dan cuenta que la abeja aprende? Bueno, hay muchas cosas que las abejas pueden aprender, muchísimas. Te sorprendería, o a mí me sigue sorprendiendo. Sí, hay millones y algunas que ni se imaginarían. Son maravillosos los insectos. Sí, desde detectar bombas, jugar a la pelota, ¿En serio me decís? contar. Sí, Fer puede decirlo más que yo seguramente, pero... No, sí, todo lo que decís hay evidencias de que hay cosas simples, pueden aprender cosas muy simples, pueden aprender cosas bastante más complejas, reglas abstractas, abstraerse, entender reglas, esas reglas transferirlas a otra situación, o sea, hay cosas realmente de cognición que en el caso de abejas es impresionante, es muy sorprendente todas las cosas que pueden aprender. Ahora, ¿cómo lo hacemos nosotros en el laboratorio? En el laboratorio, bueno, nosotros no podemos, nadie puede abordar
digamos, todos los paradigmas y todas las formas de aprendizaje que un animal te puede llegar a mostrar. Nos concentramos en aprendizaje olfativo, o sea, presentamos a las abejas olores que en principio no tienen ningún... La abeja los percibe, los huele, pero no tienen ningún significado concreto, no es ni apetitivo, ni aversivo, ni una alarma, no tiene ningún valor informacional más que el hecho de percibirlo, sé que está presente. Cuando eso se presenta asociado a alguna consecuencia apetitiva o aversiva, ya después uno puede empezar a ver que el animal se anticipa. Cuando apenas uno le da ese olor, el animal lo percibe y anticipa una respuesta. Si puede ser una respuesta apetitiva, sabe que ese olor estuvo asociado a una recompensa, o una respuesta de evitación, si ese animal estuvo asociado a algo que al animal no le gusta. Entonces, ese cambio en el comportamiento es evidencia de que el animal está aprendiendo algo. Eso es a nivel comportamental, ¿no? Después, como a nosotros lo que nos interesa en el laboratorio es no solamente no el hecho de describir desde el punto de vista fenomenológico qué es lo que el animal puede aprender, sino tratar de entender, vuelvo al tema determinista, o vuelvo a tratar de entender esa necesidad de entender el porqué y los mecanismos, es decir, bueno, ¿cómo logra eso el animal? ¿Qué es lo que cambió en el animal? ¿Qué esta experiencia, qué huella dejó? ¿Qué se modificó en el sistema nervioso? ¿En dónde? ¿Cómo? Para que ahora el cómputo que el animal hace sea distinto. ¿Y eso cómo lo miden? ¿Cómo se ve el aprendizaje en el cerebro de la abeja? Bueno, hay distintas técnicas para medir actividad neuronal o actividad en circuitos. Se puede medir eléctricamente, se hace electrofisiología en neuronas por distintos métodos, o hay otra cosa que se llama optofisiología, que es medir no a través de electrodos, sino por imágenes, que uno lo ve normalmente. Es muy común ver imágenes incluso de cerebros humanos donde hay ciertas áreas que se encienden cuando la persona está escuchando determinada cosa, o pensando en algo, o tratando de evocar algo, haciendo algún ejercicio mental. Como un encefalograma, una cosa por el estilo. Sí, encefalograma o PET, ese tipo de cosas, imágenes que uno sabe qué áreas se encendieron. Claro. En el caso de abejas, las neuronas igual son millones, ya es suficiente complicado porque son millones. Se calcula, se estima más o menos en el cerebro de abeja 1 millón de neuronas. Claro, no eran poquitas al final. No son tampoco. No era tan simple. No, por eso es un poco más simple que un cerebro humano, pero tampoco tanto. Lo que se puede hacer entonces, se puede teñir las neuronas, se pueden teñir los distintos circuitos con colorantes o fluoróforos que cambian su luminosidad o cambian su espectro de fluorescencia cuando esas células se depolarizan o están eléctricamente activas. Entonces, de esa forma, uno debajo del microscopio, con el animal vivo, el cerebro expuesto, por esto son cosas también que hay, digamos, menos conflicto ético, menos prurito en hacerlo con insectos, que es lo que uno podría llegar a tener con otros animales. Uno puede tener un animal comportándose debajo del microscopio con el cerebro abierto y viendo cuáles son las neuronas que se están activando cuando el animal huele y reconoce un olor, o cuando el animal está elaborando determinada respuesta comportamental. Entonces, de esa forma, bueno, se puede reconstruir cuáles son las áreas y las neuronas involucradas en detectar un estímulo, en elaborar una respuesta. Claro, y en evocar, me imagino también una memoria. En evocar una memoria, claro. Esto, como vos decís, bueno, cómo la experiencia va modulando eso, ¿no? Porque imagino que, como vos decís, o sea, yo puedo ver qué neuronas se están encendiendo en una determinada situación, ¿sí? X, imaginemos que está, como vos decías, como trabajas con olores, le está dando un olor que no tiene ningún tipo de significado y se encienden determinadas neuronas. Bueno, ¿qué pasa si ahora este animal tiene una experiencia, ya sea buena o mala, con este olor, y ahora quiero ver de nuevo qué está pasando en el cerebro? Justamente ese cambio es lo que a vos te sirve para entender un poco esto, ¿no? Exacto. Lo que medimos es cómo se representa determinado estímulo en el cerebro, o sea, cómo está un estímulo externo, cómo está traducido dentro del cerebro a nivel, al lenguaje de circuitos de neuronas que están activas. Y cómo eso cambia cuando ese olor cambia de significado, o si tiene otra valencia distinta. Entonces, eso es lo que nos interesa. En realidad, lo que tratamos de entender son los mecanismos esos mecanismos de cómputos locales en el circuito, de qué es lo que cambia
que ahora el animal, ante el mismo olor, evoque determinado significado u otro o ninguno. Claro, y reaccione de una manera determinada. Es increíble, muy interesante. Y eso llevado, es una pregunta acá que no nos gusta que nos hagan, pero todo esto vendría a ser lo que es investigación mal llamada ciencia básica. ¿Cómo aplicás todo esto que las abejas, cómo cambia la comunicación entre las neuronas, cómo cambia, cómo se modela el cerebro en base al aprendizaje? ¿Cómo está aplicado esto a algo más asociado a los humanos, por ejemplo? Sí, sí, es una pregunta y una polémica constante en el campo, más en la actualidad, ¿no? En la actualidad, en estos días, acá, donde el hecho solamente producir conocimiento tiene que venir justificado de que para qué producir conocimiento. Cuando uno dice, es producir conocimiento, es algo legítimo en sí mismo, ¿no? Es como... Yo creo uno podría, digamos, ensayar un camino de cómo esta información uno genera o resuelve, por ejemplo, un problema en determinada área del cerebro de abejas y decís, bueno, a ver, yo voy a ver si esta misma solución que yo encontré es válida también, no sé, en ratones. Y si es válida en ratones, después puedo ir y decir si es válida también, no sé, en algún otro animal y después finalmente llegar a humanos y tratar de entender alguna patología, cosas así. Es un camino muy largo, pero ahora esto que vos decís, ciencia básica o aplicada, no sé, es una cuestión de plazos. Yo veo, no hay ciencia bien hecha y respuestas bien contestadas que sean inválidas, digamos. Generar conocimiento es en algún momento eso va a terminar siendo revelador de alguna otra cosa que sea más urgente o necesaria resolver. ¿Sí? Y no puede haber ciencia aplicada o no puede haber tecnología aplicada si primero no se entendieron fundamentos básicos de cómo funciona esa tecnología o de cómo se genera esa tecnología. Totalmente. Hoy, volviendo a un circuito resumido y simplista de neuronas que se tocan, claro, en uno de estos animales que tenemos acá como ejemplo, hay animales muchísimo más simples, que se trabaja con gusanos que tienen muy pocas neuronas. Los principios básicos de cómo una neurona sensorial toca con una motora y puede modificarse para que ahora el mismo estímulo provoque una respuesta distinta, eso todavía en humanos es inabordable. Entonces es inabordable porque todavía faltan muchos de esos fundamentos para... No quiero invalidar para nada, quiero invalidar lo que se hace con humanos, es fundamental lo que se hace con humanos y obviamente mucho más a nivel clínico si uno piensa que son urgencias para resolver, son preguntas urgentes, ¿sí? No son preguntas interesantes, son preguntas urgentes, lo reconozco, pero digamos, la generación de conocimientos no básicos, digamos, son conocimientos fundamentales en el campo. Eso es independiente de si se genera en un animal que precisa una respuesta inmediata y urgente o si se genera en un animal que te da las bases y te inspira para encontrar una potencial solución o para rechazarla, ¿sí? Para decir, no, este mecanismo está mal, o al menos en este animal no funciona. Igual la única salida de este conocimiento que uno va generando no tiene que terminar en clínica humana, ¿no? De esto actualmente yo diría que, por ejemplo, lo que se genera hoy, el conocimiento que se genera en insectos es un campo de la tecnología que se separa de humanos y se sirve para diseñar biosensores o lo que se llaman sensores bioinspirados o algoritmos computacionales. A ver, estos animales resuelven un montón de cosas complejas. ¿Cómo lo resuelven? Y yo quiero ahora que una máquina lo resuelva. Entonces, no necesariamente tengo que pensar cómo trasladarlo a un problema clínico o médico humano, sino, o sea, no es porque la transferencia del conocimiento de un organismo vivo sirve para otro organismo vivo, sino que nos sirve a nosotros para poder aplicarnos alguna tecnología de reconocimiento de olores, de reconocimiento de estímulos, de reconocimiento facial, cosas. Por ejemplo, ahora se trabaja mucho con avispas. Hay unas avispas que se reconocen, que viven en un avispero muy pequeño, de 20 o 30 individuos nada más, donde tiene una estructura social súper armada. Están dominantes, subordinadas,
Y para que eso tenga un orden es necesario que todas se reconozcan entre sí. Sí, todas se tienen que saben, cada una tiene que saber cuál es la otra. Claro, no se confunden, digamos, entre cada una ellas. tiene que saber cuál es la otra. Y hace pocos años se supo que saben porque se reconocen la cara entre ellas. Para mí eran todas iguales. Normalmente se hubiese pensado que es por olores o por algún Claro. contactos químicos, cosas así. Ahora hay laboratorios trabajando en que tienen pequeñas diferencias en las facciones, en su cara. Y se sabe que ahora es reconocimiento visual, se reconocen la cara. Uno las ve, son todas iguales, pero ellas se reconocen una a otra por la cara. Ahora, con toda la tecnología que existe de procesamiento de información visual y procesamiento de eso para reconocimiento facial, para reconocimiento no solo facial, pero reconocimiento de patologías, de esto, del otro, son un montón de cosas que pueden surgir de entender cómo lo resuelven estos animales también. Sí, totalmente. Sí, pero bueno, perdón, la pregunta inicial es primero entender cómo lo hacen. Claro. Sí, Totalmente. Sí, yo siempre siento y pienso que la ciencia básica es como la plataforma que sostiene a toda la ciencia aplicada. O sea, cada dato que la ciencia aplicada va a necesitar para entender algo, ya alguien lo estudió de forma básica. Sí. Entonces es una red que está sí o sí completamente conectada, no está desconectada, no es que solo existe la ciencia básica o solo existe la ciencia aplicada, sino que siempre van a estar conectadas y una va a depender de la otra. Con esto que vos estabas diciendo, yo por ejemplo el otro día vi que están haciendo ahora, porque bueno, viste que es como una preocupación medio mundial el hecho de que hay cada vez menos abejas y que las abejas son los principales polinizadores del mundo. Bueno, están tratando de hacer robots abejas para que hagan el trabajo las abejas. Entonces, si alguien no se preocupó por estudiar cómo se mueve la abeja, cómo vuela la abeja, cómo huele la abeja, cómo va a buscar una flor, cómo le comunica a la otra, si alguien no estudió todo eso primero, ese robot jamás podría haber sido construido. Y así con un montón de cosas. O sea, sabemos también que se usa para aplicaciones más directas, como, no sé, en campos, donde si alguien quiere polinizar cierta flor, cierta planta, lo que sea, puede entrenar abejas a que polinice cierta. O sea, bueno, eso es lo que vos decís, Agus, es otro campo de aplicación más a lo que me preguntabas, Agustina. Todo esto conocimiento que uno genera acerca de abejas o de otros insectos, después sirve también para volver, por ejemplo, a todo lo que es el tema de control de plagas sanitarias o agronómicas, claro. Para lo que es todos servicios ecosistémicos como polinización. Uno ve que los animales lo hacen, sí, pero entender la biología de cómo lo hacen nos sirve a nosotros para poder de alguna manera operar sobre eso. ¿Sí? Y si yo quiero evitar o controlar o manejar cierta plaga, el único recurso, el único camino no es matar y hacer desaparecer la plaga, porque eso sabemos que genera un vacío que después es ocupado por otro. Pero sí, conociendo la biología de estos animales, de por ejemplo cómo huelen, cómo perciben, cómo modifican su comportamiento en función de ciertos estímulos, de cierta experiencia, de cierto contexto, ayuda a manipular un poco la situación de una manera, si querés, ventajosa para nosotros. Y eso es un enorme campo de aplicabilidad también, ¿no? Claro. Pero bueno, no puede surgir sin primero entender la biología de ese animal. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, sí. El conocimiento es algo que se construye paso a paso, ladrillo a ladrillo, ¿no? Uno no puede saltar a un gran descubrimiento si no tenés las bases primero. Claro, sí, es que igual es entendible muchas veces que una persona, de hecho a mí me pasa en mi familia, por ahí voy y le digo, bueno, yo estoy estudiando tal cosa, o con algún familiar, me dice, che, pero ¿y eso para qué sirve? Siempre está la pregunta de ¿para qué sirve? Bueno, por ahí no sirve para algo ahora, pero yo no sé si en 10 años alguien necesitó la información que yo descubrí o la pregunta que yo contesté para poder hacer algo más aplicado. Bueno, no vamos a saber cuándo. Es medio atemporal, ¿no? Hay un profesor y investigador de la facultad que se llama Omar Coso. No sé si lo conoces, vos lo conoces. Y bueno, él siempre, varias veces le escuché una frase que me encanta, no sé si es de él, pero bueno, yo la tomo como de él, que siempre dice, la naturaleza está llena de secretos y el trabajo nuestro como biólogo es develar esos secretos, entender esos secretos, ¿no? Y me parece que el trabajo bien hecho, y en este sentido, y en este campo de la ciencia bien hecha, es
es develar esos secretos, y esos secretos es información útil hoy, inmediatamente, o en el futuro, pero esa es la función, me parece a mí, legítima del científico y del biólogo. Probablemente hay otras disciplinas que tendrán otras, no sé, otras motivaciones, otras urgencias. Y a lo largo de tu carrera, algo así que hayas descubierto, algo que te pasó trabajando con abejas, que vos decís, qué lindo lo que estoy haciendo, así algo que te venga a la mente que... ¿Algo así como resultado científico o como vivencia? Lo que quieras, que aprendiste también de las abejas y decís, mirá lo que son estos animales. O sea, que haya sido un hallazgo, digamos, mío, dentro de un trabajo mío. Bueno, hay un trabajo que a mí, que es de los menos citados, pero a mí me parece súper interesante, que tiene que ver con todo esto que venimos hablando. Hicimos un experimento con colaboración de gente afuera, porque ellos tenían como un poco más de infraestructura para hacer este tipo de experimentos, donde eran abejas volando y recolectando libremente, teniendo la experiencia que les toque tener en el campo, en el lugar donde estuvieron, y otras que estaban restringidas adentro de una carpa y vivían perfectamente, pero dentro de esa carpa se podía controlar como experimentador, se podía controlar exactamente qué olores iban a estar encontrando y qué recompensas iban a estar encontrando, ¿no? Entonces, eso corrió durante un par de meses, las abejas libres y las abejas con una experiencia restringida. Y al cabo de 2 meses agarramos un lote de estas abejas, y medimos en el cerebro, un área del cerebro que se llama el lóbulo antenal, que es donde llega la primera información acerca de olores y donde es codificada y se hacen todos los cómputos de qué información olfativa va a seguir su camino, va a seguir su ruta del resto del cerebro, ¿no? Claro. Y hicimos toda una paleta de olores para ver en ese lugar, en el lóbulo antenal, cómo estaba representada esta cierta paleta de olores. Y lo que encontramos es que en las abejas que habían tenido una vida libre, forrajeando y recolectando lo que encontraran, había muchísima diversidad entre ellas. Cada animal percibía este olor y este olor y este olor con leves diferencias en cómo lo codificaba en el cerebro, ¿sí? Las otras abejas, que en realidad estaba armado y manipulado el experimento de manera tal que estas abejas eran abejas hermanas de estas. O sea, eran exactamente hermanas de estas, separadas al nacer y puestas en esta situación más restringida. O sea que no había diferencias genéticas. Las diferencias genéticas entre los 2 lotes eran exactamente las mismas. Bueno, y estas abejas que durante este tiempo habían estado con esta experiencia restringidas, medimos la representación de esta paleta de olores y todas eran exactamente igual, como todas veían el mundo de la misma manera, o todas percibían los olores de la misma manera, ¿no? Entonces, para mí fue como revelador, más allá de lo que es de la biología y de los olores, es como la riqueza que genera esa experiencia libre que cada sujeto tenga caminando por el mundo y topándose con sus propias vivencias, sus propias experiencias, ¿no? Y de la otra forma, cuando los animales estaban, todos animales sometidos a la misma experiencia o a condiciones muy parecidas, porque tampoco la experiencia no puede ser la misma, pero sometidos a una condición, a un mundo muy homogéneo, todos esos sujetos eran muchísimo más iguales entre sí. Y después hicimos también unos experimentos de aprendizaje donde encontramos que las de afuera eran mucho más plásticas, tenían muchísimo más plasticidad comportamental en el sentido de aprender y desaprender algo o reaprender una cosa nueva que las otras, ¿no? Pero bueno, eso fue como muy... esto trasciende a la sociedad de las abejas, esto trasciende a nuestra sociedad. Iba a decir eso, es hasta para hablar filosóficamente, o sea, cómo eso se puede trasladar a la sociedad, ¿no? Siempre uno tiende a pensar que grupos muy cerrados, que siempre, no sé, se comunican entre ellos de la misma manera y que no tienen tanta, no sé, comunicación con otros, piensan todos de la misma manera o actúan todos de la misma manera, y personas que están más abiertas al diálogo o lo que puede ser, tienen una, no sé, son personas que pueden pensar de manera más distinta, ¿no? Claro, bueno, eso, lo que hicimos de eso, encontramos un correlato neuronal. Claro.
de que las mismas experiencias en estos sujetos con experiencias diversas eran como codificadas de manera levemente distintas, mientras que en los otros eran codificadas de la misma manera. Eso... No, es muy interesante. Es una locura. Para mí sí, es interesantísimo. Sí, es re interesante. ¿Y tenés algún, o sea, más allá de lo que investigás vos, algún tipo de comportamiento que vos decís en abejas que alguna vez leíste y que dijiste, esto me parece increíble? No sé, yo por ahí elegís el mismo, pero yo, por ejemplo, por si nadie se enteró, yo trabajo con abejas también. Para mí la danza de las abejas es algo que me excede, ya es casi algo medio de libro de fantasía para mí. O sea, bueno, o sea... No, sí, eso es una locura. No sé, para los que no saben, la danza de las abejas es un mecanismo, no, es un lenguaje simbólico a través del cual las abejas comparten información con otras abejas compañeras, donde le indican en dónde encontrar qué cosa, ¿sí? Básicamente es una fuente de alimento. Pero a través hay una codificación de esa información, de qué encontrar, en dónde. Hay una codificación en una danza, tal como nosotros estamos haciendo ahora, que estamos codificando alguna idea en palabras, en vocablos. Y después hay una decodificación de las que ven esa danza y decodifican eso de vuelta al qué cosa y en dónde, ¿no? Eso es básicamente... que es un premio Nobel 1973-74 de von Frisch, que es la primera vez que, me puedo equivocar, pero creo que es la primera vez que el premio Nobel es el premio Nobel de Fisiología y Medicina, porque es la primera vez que se describe un lenguaje simbólico en animales no humanos. Pero bueno, a lo que me preguntas vos, eso es una locura. Sí. Y hay otra cosa que viene a raíz de la danza. Hay experimentos súper bien diseñados, espectaculares, que viendo cómo las abejas danzan, qué es lo que están transmitiendo y qué es lo que están decodificando estas seguidoras, estas receptoras, ponen en evidencia que la abeja que está bailando sabe qué es lo que está transmitiendo, sabe cuál es la información que está transmitiendo, sabe dónde ocurrió eso que está transmitiendo, y sabe cuándo ocurrió eso que está transmitiendo, ¿no? Entonces, en un relato que está haciendo en forma de danza, el animal está revelando qué cosa, en dónde y cuándo. Y cuando dice qué cosa, en dónde y cuándo, esas son tres preguntas que responden clásicamente a lo que uno entiende en humanos como una memoria episódica. Una memoria episódica es la memoria más explícita que nosotros podemos imaginar, que decís, cuando uno te pregunta a cualquiera que es en la memoria, uno recuerda un evento en su vida, ¿no? Obviamente andar en bicicleta, todo eso también es aprendizaje y memoria, es súper complejo, pero cuando cualquiera de nosotros habla de memoria, lo primero que se te viene es un recuerdo, una imagen, cerrás los ojos y tenés una recuperación vívida de un momento en el que te acordás con quién estabas, en dónde, cuándo. Sí, básico como qué comiste ayer, sí. Y vos enseguida tratás de pensar en dónde estaba, con quién estaba, qué comí. Eso me lleva a acordar, eso es una memoria episódica. Exacto. Okay. Uno recuerda un episodio particular, como que tenés esa escena grabada. Y para uno se entiende en el estudio de estudios cognitivos que un recuerdo que sabe responder a qué cosa, cuándo y dónde, entonces es categorizado como una memoria episódica. Les decía, volviendo a las abejas, hay experimentos que revelan, leyendo la danza, que el animal está recordando qué ocurrió, en dónde y cuándo. Lo que uno diría, pucha, ¿será que el animal, si pudiera cerrar los ojos, estaría realmente así, pasando de vuelta, rebobinando la película de lo que vivió hace un tiempo atrás? ¿No? Es algo, yo no supongo que el animal lo resuelve de otra forma, por reglas de asociación y de aprendizaje que logran contestar el qué, cómo, cuándo y dónde. Y no que el animal realmente está haciendo una recuperación vívida del evento que vivió un tiempo antes, ¿no? Pero bueno, son cosas... sí, es impresionante. Lo que vos me preguntabas, ¿qué cosas te vuelven loco, qué más
te fascina cosas de revelación con abejas, bueno, eso es por ejemplo un ejemplo. Sí, sí, no. Hay más, pero hay muchísimos. Hay muchísimos. Sí. De hecho, yo por lo menos le recomiendo a la gente que lea, no necesariamente un libro de ciencia, sino un libro común que hable sobre las abejas, o googleen y seguramente van a encontrar. Bueno, ahora está ChatGPT, así que le pueden preguntar a ChatGPT, bueno, ¿qué comportamientos tienen las abejas? Y la verdad que hay millones que son una locura, la verdad que son una locura. Bueno, yo creo que, no sé cómo te sentiste, Fer, en la entrevista. Súper, muchas gracias por sus preguntas. Sí. Antes de terminar, queremos hacerte una pregunta, si tenés alguna recomendación de algún libro, una película para la gente, algo que te guste. Sí, generalmente tratamos de, no sé, de alguna forma que compartas algo que no tiene tanto que ver, o puede tener que ver como vos quieras, científicamente, o algo que, no sé, simplemente te llamó la atención y vos decís, quisiera compartir esto con la gente que nos ve y nos escucha. Sí, lo que quieras. Puede ser una banda, un disco, un libro, una película. Bueno, que tenga que ver con esto que estamos hablando de olores y percepción, cosas así. Hay un libro muy famoso que es de Susskind, el perfume, que a mí cuando lo leí es una novela que me abrió la cabeza desde el punto de vista, es pura novela, pero abre la cabeza como a un mundo sensorial que realmente, yo imagino realmente que es como lo deben percibir, por ejemplo, insectos o animales para los cuales el olfato es una modalidad sensorial tan importante o tan prioritaria. Nosotros a veces le restamos importancia, ¿no? Como humanos, o sea, obviamente por todo lo que es interacción social, tanto el oído, creo que el oído es el más importante, pero ver también, y el olfato pasa como a un segundo plano, ¿no? Pero en realidad no lo sabemos, no sabemos cuánto está presente modulando nuestro estado de ánimo, nuestras sensaciones, y bueno, ese libro abre un poco una idea a eso, pura ficción, ¿no? Bueno, yo el olor a milanesa a mí me provoca un montón de cosas. Estaba por decir lo mismo. Para mí, la memoria más fuerte que me pasa a mí igual, que tengo, es que cuando huelo el perfume de mi abuela, por ejemplo, es inmediatamente me acuerdo de ella. Es como si me estuviese abrazando. Y no tengo lo mismo con memorias visuales o ver algo. No es tan fuerte el recuerdo como con una memoria olfativa. No, es fuertísimo. Los olores tienen un poder así evocativo. Olores que hace años no oliste, de golpe pasás por una puerta y dices, uy, ¿qué fue eso? Claro. Y te transportó a algún lugar. Sí. Es como que de golpe recupera la red a un lugar y un momento, y vos decís, ¿dónde estaba todo eso? ¿No? Claro, totalmente. Pero, y a ver, bueno, no sé qué otras cosas. ¿Alguna banda, una música, un cantante que nos dijiste que te gustaba? Bueno, bueno, yo digamos soy de una época donde de joven, de adolescente y joven, escuchaba mucho rock sinfónico, cosas así. Sigo escuchando, eso me sigue gustando, pero por una cuestión de tiempo, ahora pongo algunas cosas y lo que el algoritmo me va llevando en general, en general me funciona para bien o para mal, pero... Eso tira para el lado determinístico. Seguimos al algoritmo. Sí, claro. Y más si uno lo retroalimenta positivamente. No, claro, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Me acordé ahora de otro. Hablando también de biología, insectos sociales y biología en general, hay otro investigador y escritor que se llama Wilson, Edward O. Wilson, no sé si escucharon hablar alguna vez. Falleció hace un par de años, pero es uno de los investigadores en entomología y en comportamiento en insectos sociales, de los más importantes también, y también muy buen divulgador. Y tiene varios libros de ciencia, de filosofía de la ciencia, de sociobiología. Y bueno, de vuelta, volviendo al determinismo, es como un determinista así del comportamiento, diciendo, bueno, cualquier comportamiento tiene una base genética y biológica. Y lo recomiendo también para leer. Es un
gran pensador con una mirada muy amplia de toda la ciencia, ¿no? O sea, trabajó en hormigas, Mira. pero es un gran pensador de todas las disciplinas de la ciencia, y un libro que se llama Conscience, que es como habla de la unificación de todo el conocimiento y de cómo el conocimiento de todas las disciplinas va llegando a converger en un conocimiento total y único. Súper interesante. Qué lindo. Mira. Bueno, anotadísimo. Anotadísimo, sí, todo. Yo estoy yendo a la librería después. Terminamos acá y me voy a la librería. Totalmente. Así que bueno, Fer, un placer tenerte. Muchas gracias. Gracias, Agus, No, por gracias a acompañarnos. vos. Y No, muchas gracias, muchísimas gracias a ustedes. Ojalá esto sirva e interese. Y bueno, por favor sigan con esto. Y que está buenísimo para la SAN y si trasciende también de la SAN y llega más gente, es espectacular. Sí, es lo que esperamos. Así que si hay alguien que nos está escuchando y no es parte de la Sociedad Argentina de Neurociencia, esto es de hecho más para ellos que para los socios. Así que difundan la palabra, por así decirlo. Si les gustó, compártanlos y recuerden siempre que lo pueden ver. Estos capítulos los pueden ver ahora en YouTube, ¿sí? En el canal de la Sociedad Argentina de Neurociencia y también en Spotify, no se olviden, ¿sí? Así que bueno, hasta acá llegamos el capítulo de hoy y bueno, los esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias.